El diezmo no está vigente. Lo que dice la Biblia y nunca te enseñaron. La enseñanza bíblica del diezmo, una práctica distinta a la actual. Es evidente que la forma en que se enseña y practica el diezmo en muchas iglesias hoy en día no tiene fundamento bíblico, especialmente en cuanto al uso de este dinero. Lo que comúnmente se enseña sobre el diezmo no corresponde a lo que las Escrituras realmente establecen. Este diezmo religioso busca concentrar el dinero en pocas manos. El diezmo se exige incluso a los más necesitados dentro de la congregación, lo cual no tiene respaldo bíblico. En lugar de apoyar de manera directa a los necesitados, muchas veces se limitan a ofrecer ayuda mínima, como despensas esporádicas, o el pastor pide una ofrenda especial para cubrir alguna necesidad. En Éxodo 25, versículo 29, se nos dice que el tabernáculo fue construido con materiales ofrecidos voluntariamente por los israelitas. Si tomamos este principio para las iglesias de hoy, las ofrendas deberían ser voluntarias, no obligatorias, y destinadas a fines que edifiquen la congregación, como equipos para enseñanza, sillas o infraestructura. Deberían ser dadas con libertad, sin un monto fijo, según las necesidades y deseos de cada creyente. Pero veamos también que en Éxodo 36, 4-7, se ordenó al pueblo dejar de ofrendar para el tabernáculo porque ya había suficiente material para completar la obra. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra, y sobraba. Hoy en día, el diezmo se solicita para cubrir las necesidades materiales continuas de la iglesia. Pero lo que vemos en las Escrituras fue una ofrenda voluntaria y puntual. No, el diezmo hoy, un sistema distorsionado. El diezmo, tal como se practica hoy, se ha convertido en un sistema piramidal de obtención de recursos. Las grandes iglesias crean otras iglesias diezmadoras, bajo el concepto de cobertura o denominación, convirtiendo todo en un negocio. Vemos pastores millonarios que construyen imperios de fe, basados en las iglesias recaudadoras de diezmos. Se enseña que esta riqueza es una bendición de Dios, que agrada al Eterno, y que es una forma de relación con Él. Sin embargo, se pierde el propósito original del diezmo, tal como lo establece la Biblia. El diezmo bíblico estaba destinado en su mayoría al sustento de los levitas, quienes no tenían herencia, pero hoy en día, con la dispersión de la casa de Israel, ese sistema ya no aplica. Además, una iglesia no es el templo. Los creyentes son el templo de Dios, según 1 Corintios 3, 16-17. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? 1 Corintios 6, 19. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Efesios 2, 19-22. El pastor no es un levita. Afirmar que un pastor es el nuevo levita es enseñar algo que no está en las Escrituras. Aunque se considere levita, el sacerdocio actual no es el levítico, sino que estamos bajo el sacerdocio de Yeshua, el Mesías, según el orden de Melquisedec. El diezmo en la Biblia, en hebreo es la palabra maser, según Levítico 27, versículo 30. Era un 10% de los productos agrícolas y ganaderos, destinado a los levitas, al sacerdote, a los pobres y para celebrar las festividades. No se trataba de dinero, sino de un impuesto agrario que se daba una vez al año, con el fin de promover justicia y equidad en el pueblo de Dios. La transición del sacerdocio, del templo terrenal al templo celestial. La congregación y el templo no son lo mismo. Tampoco lo son la iglesia y el templo. Desde la destrucción del templo en el año 70, el único templo que opera hoy es el templo celestial. En Hebreos 8, 1, 2 leemos: Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó Adonai, y no el hombre. Este pasaje se refiere al templo celestial, donde Yeshua sirve como el sumo sacerdote. En Hebreos 9:11, pero estando ya presente el Mesías, sumo sacerdote de los bienes venideros,
por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Aquí, el autor de Hebreos explica que hoy el sacerdocio ha pasado de un sacerdocio levítico a uno del Mesías Yeshua, según el orden de Melquisedec. Este cambio implica que el templo al que se refiere es ahora un templo celestial, no uno hecho por manos humanas. El diezmo y las ofrendas, una perspectiva bíblica sobre la generosidad y el apoyo comunitario. La definición del diezmo se ha desviado de la verdad bíblica. El diezmo y la ofrenda no son lo mismo. En la iglesia del primer siglo, se enseñaba a ofrendar de forma voluntaria. Un creyente podía dar su ofrenda de apoyo para que su congregación o grupo de estudio pudiera continuar funcionando. El pastor puede instruir a su congregación a ser generosa, a dar con disposición y amor para la obra de Dios, siguiendo el ejemplo de las enseñanzas de Pablo. Puede animarles a hacer ofrendas, como la terumá, ofrenda de gratitud, y la tzedaká, caridad. Pero no debe afirmar que estas ofrendas son un diezmo, ni enseñar que no dar el diezmo es pecado. Cuando leemos en la Escritura que el diezmo está dedicado al Eterno y le pertenece, entendemos que está destinado a ayudar a quienes lo necesitan. En el tiempo del tabernáculo, el diezmo tenía como propósito proveer alimento para los levitas y para los más necesitados. Una ofrenda es una donación voluntaria, que puede ser económica y que cualquier persona puede dar según sus posibilidades. El diezmo bíblico, en su contexto original, se refería al producto de la tierra, el fruto de los árboles, el grano y los animales. Esto significa que quienes diezmaban eran aquellos quienes con sus recursos apoyaban a quienes no tenían. Muchos argumentan que en ese tiempo no se diezmaba con dinero porque no existía. Pero vemos en las Escrituras que había dinero. De hecho, si alguien deseaba recuperar algo de lo que había diezmado, debía pagar una penalización en dinero, equivalente a una quinta parte adicional del valor de lo rescatado, es decir, un 20% extra en siclos o en shekels. Esta era la única transacción monetaria en relación con el diezmo. En Levítico 27, 30-33, este pasaje deja claro que, aunque había dinero, el diezmo era específico de los productos de la tierra y del ganado, y cualquier intento de rescatar lo diezmado implicaba un costo adicional en dinero. Los tres tipos de diezmos. En el Antiguo Testamento o Tanaj, el diezmo era un mandato para sostener al sacerdocio levítico y ayudar a los más necesitados, no una carga financiera para los creyentes. Este diezmo se basaba en el producto de la tierra y el ganado, y se daba anualmente. En la Biblia, encontramos tres tipos de diezmos. 1. El diezmo para los levitas, Maser Rison. Este diezmo, que correspondía al 10% de la cosecha, se destinaba a los levitas, quienes no tenían herencia propia. Números 18-21, he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su servicio en el tabernáculo. 2. El diezmo para las fiestas, Maser Seni. Este diezmo también equivalía al 10% de los productos agrícolas y ganaderos. Pero, en lugar de ser entregado a los levitas o al templo, debía llevarse a Jerusalén para ser consumido durante las fiestas en honor al Eterno. Según Deuteronomio 14:23, comerás delante de Adonai, tu Elohim, el diezmo de tu grano, tu vino y tu aceite. Es decir, este diezmo lo consumía la misma persona que lo había reunido, junto con su familia, comprando los alimentos y productos necesarios para celebrar las festividades. 3. El diezmo para los pobres, Maserani. Este diezmo se daba cada 3 años y era destinado a los necesitados, viudas, huérfanos, extranjeros y levitas. Deuteronomio 14, 28-29, al fin de cada 3 años. Sacarás todo el diezmo de tus productos, y lo guardarás en tus ciudades, y comerán y serán saciados. El principio común entre estos 3 diezmos era ayudar a quienes no podían sustentarse. El objetivo era establecer justicia y equidad, sedaká, permitiendo que los que tenían ayudasen a los que no podían proveerse por sí mismos. Sin embargo, el diezmo religioso actual,
que se enfoca en concentrar los recursos en pocas manos, generalmente en una denominación o una sola persona, está lejos de reflejar la equidad y la distribución del diezmo bíblico. El diezmo bíblico era un sistema distributivo, mientras que el diezmo moderno tiende a centralizar el poder y los recursos. 1. El diezmo para los levitas. El diezmo, que representa la 10ª parte de la producción agrícola y ganadera, servía como un sistema de apoyo social, especialmente para los levitas, quienes no poseían herencia propia. Su sustento provenía de este diezmo y de las ofrendas voluntarias del pueblo. En Deuteronomio 18, 1, 2, se establece que los levitas no tendrían parte ni herencia entre las tribus de Israel, sino que vivirían de las ofrendas a Dios. Los sacerdotes levitas, toda la tribu de Leví, no tendrán porción ni heredad con el resto de Israel. Se mantendrán de las ofrendas encendidas al Eterno, el Eterno es su herencia. Deuteronomio 14, 27 también recalca que el levita no debe ser desamparado. No desampares al levita que habite en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. En Números 18, 8-19, Dios ordena que todas las ofrendas y diezmos sean para Aarón y sus descendientes como pago por su servicio sacerdotal. Todas las ofrendas y sacrificios que los israelitas me ofrezcan serán para ti y para tus descendientes. Esta será una ley permanente. Esto confirma que los diezmos no eran para cualquier persona que se llame pastor, sino para los levitas, quienes servían en el tabernáculo. En Números 18, 20-24, Dios aclara que los levitas no recibirían territorio en Israel, pues él mismo sería su herencia. El diezmo, que era entregado anualmente, era el sustento de los levitas por su servicio en el tabernáculo. Cuando los israelitas me entreguen la 10ª parte de sus productos, todo eso será para los descendientes de Leví, en pago por el servicio que prestan en el tabernáculo. El Creador ordenó que los levitas no poseyeran tierras ni bienes materiales, y su sustento provenía exclusivamente del diezmo. Este diezmo no era dinero, sino productos como ganado, granos o frutas, entregados una vez al año. Versículos que confirman que el diezmo no era en dinero. Levítico 27, versículo 30. La 10ª parte de lo que produzcan los campos sembrados y los árboles frutales me pertenece. También me pertenece la 10ª parte de los ganados y de los rebaños. Levítico 27, versículo 32, la 10ª parte del ganado mayor o menor será consagrada al Señor. Deuteronomio 14, 22, cada año deberás separar la 10ª parte de todo lo que hayan producido tus sembrados. El diezmo era un mecanismo para garantizar el sustento de los levitas y para asegurar justicia social dentro del pueblo de Dios. No era un impuesto monetario, sino un sistema agrícola basado en la 10ª parte de la producción. 2. El diezmo para las fiestas. Se trata del diezmo para celebrar las fiestas del Eterno que nunca se enseña en las iglesias. El diezmo para las fiestas era un diezmo apartado para cada uno de los hijos de Israel, destinado a la celebración de las festividades del Eterno. El pueblo participaba de este diezmo. Con este diezmo cada uno tenía el alimento suficiente para realizar una gran celebración que honrara al Creador. En Deuteronomio 16, 16-17. 3 veces cada año se presentará todo varón delante de Adonai tu Elohim en el lugar que él escoja. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, que inicia con Pesaj. En la fiesta solemne de las semanas, Shavuot. Y en la fiesta solemne de los tabernáculos, Sukkot. Y ninguno se presentará delante de Adonai con las manos vacías. Cada uno llevará una ofrenda de acuerdo con la bendición que Adonai tu Elohim le haya dado. Este versículo es citado con frecuencia en las iglesias, especialmente la frase: ninguno se presentará delante de Adonai con las manos vacías. Sin embargo, el contexto de esta instrucción es acudir a Jerusalén, presentarse ante el templo y llevar una ofrenda en forma de alimento, ya sea grano, fruto de la tierra o producto del ganado. Así es como el pueblo de Israel debía presentarse ante Adonai. Durante estas 3 fiestas, Pesaj, Shavuot y Sukkot,
los israelitas acudían al templo delante del Eterno, llevando ofrendas como expresión de gratitud por las bendiciones recibidas. El propósito de este diezmo era asegurar los recursos necesarios para celebrar las fiestas ordenadas en Levítico 23 y dar honor a Dios a través de estas festividades sagradas. ¿Era dinero lo que se diezmaba para las fiestas? La respuesta es no. La Biblia indica que el diezmo consistía en productos del campo. Deuteronomio 14, 22-23. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año y comerás delante de Adonai, tu Elohim. El término, delante de Adonai, se refiere a presentarse en el templo de Jerusalén. Y en la Torá se menciona en relación al tabernáculo. Por eso también dice, en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite. Y las primicias de tus manadas y de tus ganados. Para que aprendas a temer a Adonai tu Elohim todos los días. Aquí vemos que el diezmo incluía productos del grano, el vino, el aceite, y las primicias de las manadas y ganados. Como un acto de reverencia hacia el Creador. Consumido en el lugar donde él escogiera poner su nombre. Inicialmente el tabernáculo en el desierto y luego en el templo de Jerusalén. Este diezmo no se menciona en forma de dinero. Deuteronomio 14, 24-27. Pero si el camino fuera demasiado largo para ti, de manera que no puedas llevarlo, por estar demasiado lejos de ti el lugar que el Eterno, tu Dios escogió para poner allí su nombre, cuando tu Dios te haya bendecido, lo cambiarás por dinero, y tomando el dinero en tu mano, irás al lugar que el Eterno tu Dios haya escogido, y emplearás la plata en todo lo que desee tu alma, en bueyes, en ovejas, en vino, en licor, y en todo lo que apetezca tu alma. Y allí comerás delante de tu Dios, y te regocijarás tú y tu casa. No abandonarás al levita que esté en tus puertas, pues no posee ni porción ni herencia contigo. Este diezmo era para disfrutar con la familia en la presencia de Adonai. El dinero solo se utilizaba como método de transporte, en caso de que el trayecto fuera largo. Al llegar a Jerusalén o al tabernáculo, el dinero se usaba para comprar el equivalente en productos, como vacas, ovejas y vino, para luego celebrar delante del Eterno con la familia. Así, el diezmo no se trataba de dinero como fin, sino que éste solo se usaba para facilitar el traslado de las ofrendas. Hoy, sin el templo, destruido en el año 70, no se puede cumplir completamente este mandamiento. Y las celebraciones se observan como memoriales, para conmemorar los mandamientos del Eterno. En la dispersión, los creyentes celebran desde donde habitan, recordando que estas festividades son una sombra de lo que ha de venir, señalando al Mesías. Aunque no pueden cumplirse plenamente sin el templo, estos días sagrados ayudan a conocer la voluntad del Eterno. Los israelitas ofrecían dos tipos de diezmos, uno para el levita y otro para las fiestas, del cual también podían participar. Esto implica que no diezmaban solo el 10%, sino el 20%. Compuesto principalmente de productos de la tierra y del ganado. 3. Diezmo del tercer año, o diezmo para los pobres. Este diezmo fue instruido como provisión para quienes tienen necesidad. En Deuteronomio 14, 28-29 leemos: Al final de cada tercer año apartarás el diezmo de todos tus productos de aquel año, y lo depositarás en tus ciudades. Vendrá el levita, que no tiene porción ni herencia contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que estén en tus puertas, y comerán y se saciarán, a fin de que el Eterno tu Dios te bendiga en toda obra que tu mano emprenda. Cuando se menciona, en tus ciudades, se refiere a las ciudades donde vivían los levitas. Estos no tenían un territorio propio, ya que no se les asignó heredad. En su lugar, fueron distribuidos en 48 ciudades, dentro de los territorios de las distintas tribus de Israel. Cada tercer año, se tomaba un diezmo adicional de los productos de aquel año, y se almacenaba en estas ciudades, con el propósito de proveer para los levitas, quienes no tenían herencia, así como para el extranjero, el huérfano y la viuda, para que comieran y se saciaran. Esta instrucción venía con la promesa de bendición.
para que Adonai te bendiga en toda obra que tus manos realicen. Este tercer diezmo no era exclusivo para el tabernáculo o templo, sino que se administraba localmente en las ciudades donde habitaban los levitas, quienes servían en el ámbito espiritual y social de Israel. Así, el producto del tercer año se reservaba en estas ciudades para la provisión del levita, el extranjero, el huérfano y la viuda, asegurando que ellos también pudieran comer y ser saciados. En Deuteronomio 26, versículo 12 se reafirma este propósito. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Este acto de generosidad no solo atendía a las necesidades de los vulnerables, sino que traía la promesa de bendición sobre las obras de los israelitas. El necesitado no estaba obligado a diezmar. Una de las grandes diferencias entre el diezmo bíblico y el diezmo religioso de hoy es que, en los tiempos bíblicos, el necesitado no estaba obligado a diezmar. El pobre era el destinatario del diezmo, según el mandamiento de Dios, y no quien debía ofrecerlo. Cada 3 años, los necesitados, incluidos los extranjeros, huérfanos y viudas, recibían parte de los diezmos. El sector productivo era el encargado de diezmar, no aquellos que carecían de recursos. Aunque los pobres no diezmaban, podían dar ofrendas voluntarias o practicar la tzedaká, caridad, según sus posibilidades. Un claro ejemplo de esto se encuentra en Lucas 21, 1, 4. Entonces Yeshua alzó su mirada y vio a los ricos depositar sus ofrendas en el arca de las ofrendas del templo. También vio a una viuda pobre depositar 2 pequeñas monedas. Y dijo, les digo la verdad, esta viuda pobre ha puesto más que todos los otros. Porque ellos, de sus riquezas, han contribuido con dinero que fácilmente pueden compartir. Pero ella, de su pobreza, ha dado todo lo que tenía para su sustento. Esta mujer no estaba dando el diezmo, sino que estaba haciendo una ofrenda voluntaria, dando de lo poco que tenía en un acto de devoción y generosidad. Una comparativa entre la enseñanza actual y el diezmo bíblico. Actualmente, en muchas iglesias se enseña que el diezmo es el 10% de los ingresos de una persona, ya sea semanal, quincenal o mensual, y que este porcentaje debe ser entregado en forma de dinero. Además, cualquier ingreso extraordinario que se reciba también debe destinarse al diezmo. Sin embargo, el concepto del diezmo en la Biblia difiere de esta enseñanza. El diezmo bíblico no se refiere al 10% de los ingresos en dinero, sino a un porcentaje de los productos agrícolas o del ganado, específicamente las primicias, es decir, lo primero de la cosecha o del rebaño. En la antigüedad, las ofrendas adicionales que las personas ofrecían durante el año se conocían como ofrendas o donativos, teruma, y no se consideraban parte del diezmo obligatorio. Este contraste resalta la diferencia entre las enseñanzas modernas sobre el diezmo y las prácticas descritas en las Escrituras. ¿Robamos a Dios si no damos el diezmo? Una enseñanza común en muchas iglesias es que un creyente que no da el diezmo de su sueldo está robando a Dios. Basándose en el versículo de Malaquías 3:8, ¿robará el hombre a Elohim? Pues vosotros me habéis robado. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Este versículo se utiliza frecuentemente para enseñar que si una persona no aporta el diezmo a la iglesia, considerada como el nuevo templo, ni a su pastor, que se asume como el nuevo levita, está robando a Dios. Sin embargo, al leer este versículo en su contexto, es importante analizar lo que dice el versículo anterior. En Malaquías 3:7 se dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos, y no los habéis guardado. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, dice el Eterno. Pero vosotros decís, ¿en qué nos hemos de volver? Aquí, el Eterno está señalando que el pueblo se había alejado de sus leyes y de su Torá. Este abandono de los mandamientos de Dios incluía un aspecto crucial: el desamparo y descuido de los levitas.
los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Si seguimos leyendo, veremos que el énfasis no está en dar dinero a las instituciones religiosas, sino en brindar apoyo a los más necesitados. Malaquías 3:10 dice: Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme luego en esto, dice el Eterno. Si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. La bendición aquí está vinculada al diezmo, cuyo propósito era proporcionar alimento, no dinero, para aquellos que dependían del apoyo de la comunidad, especialmente los levitas, quienes no tenían tierras propias, y los más vulnerables de la sociedad. El problema que Dios señala en Malaquías no es la falta de dinero para el templo, sino el descuido hacia los más necesitados. El robo al que se refiere es el acto de no cumplir con la responsabilidad social de cuidar a los menos favorecidos. En la actualidad, el sistema del diezmo en muchas iglesias se ha distorsionado, haciendo que los creyentes den una porción de su dinero, incluso si están en situaciones de necesidad. Esta interpretación moderna del diezmo no solo cambia el propósito original, sino que contribuye a una concentración de recursos en las instituciones religiosas, mientras se desatiende el verdadero espíritu del mandamiento. El verdadero objetivo del diezmo. El verdadero objetivo del diezmo bíblico era apoyar a los más necesitados, los levitas, los huérfanos, las viudas, los extranjeros. Si los diezmos y las ofrendas no se usan correctamente para este fin, se puede afirmar que se está robando a Dios, ya que los recursos destinados para la justicia social y el bienestar de los más vulnerables no se distribuyen adecuadamente. En lugar de ser el creyente el que roba a Dios, son los líderes que malinterpretan o distorsionan el concepto del diezmo quienes, en realidad, son los responsables de desviar los fondos que deberían destinarse a ayudar a los necesitados. Las enseñanzas modernas, que incluso sugieren que la pobreza es consecuencia de no dar el diezmo, van en contra del mensaje bíblico, que busca la justicia social y la solidaridad. Podemos estar seguros de que a Dios le agrada que los recursos destinados al apoyo de su pueblo vayan a quienes más lo necesitan, y no a quienes ya están en una posición privilegiada. El diezmo, una práctica mal interpretada. En muchas iglesias se promueve la idea de que el diezmo es una forma de estar a cuentas con Dios. Se enseña que si no das el diezmo, estarás bajo maldición y que es el diezmo el que asegura la prosperidad de tu trabajo o negocio. Además, se utiliza el concepto de que, si no diezmas, el devorador vendrá a tu vida. Una enseñanza basada en Malaquías 3:11, os alejaré al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra ni os hará estéril la vid en el campo, refiriéndose a las plagas que devoraban los cultivos. Aunque el diezmo bíblico estaba relacionado con productos del campo, en la actualidad se ha convertido en una presión constante sobre los creyentes. Aunque algunos líderes dicen que el diezmo no es obligatorio, en la práctica se genera un sentido de culpa y una presión psicológica, especialmente para aquellos que no tienen los recursos para dar. Este enfoque lleva a muchos a diezmar por miedo a la maldición, o para que les vaya bien económicamente, creyendo erróneamente que esa es la manera de agradar a Dios. En 1 Timoteo 6:10 se nos advierte: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se descarriaron de la fe, y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. La verdadera intención detrás del diezmo debe ser para el bien de la comunidad y la obra del Eterno, no como una inversión para recibir bendiciones materiales. Este enfoque de diezmo, basado en la prosperidad personal, distorsiona el propósito original de la práctica. Yeshua nos enseña a no acumular tesoros en la tierra, sino en el cielo, Mateo 6, 19-21, lo que subraya que el corazón del creyente debe estar en las cosas de Dios, no en el beneficio personal. Aunque algunos dan el diezmo con el corazón correcto, por amor a Dios y para apoyar la obra del ministerio, el problema surge cuando los recursos no se destinan a los fines apropiados.
como ayudar a los necesitados. La Biblia nunca enseña que los diezmos deben ir directamente a los pastores o maestros. Aunque los ministerios deben ser apoyados, como lo hizo Pablo, el apoyo financiero que él recibía no era un diezmo obligatorio, sino una ofrenda voluntaria. Filipenses 4:18. Tengo todo lo necesario y más todavía. Vivo en la abundancia desde que Epafrodito me entregó la ofrenda de ustedes. Es importante que los creyentes vean el diezmo como una referencia para dar generosamente, no como una obligación legalista. El verdadero propósito del diezmo debe ser ayudar al necesitado y sustentar la obra de Dios, pero siempre con una actitud de generosidad y amor, no por miedo o interés personal. El enfoque del diezmo en las iglesias de hoy muchas veces se desvía de este principio, por lo que es crucial volver a los fundamentos bíblicos y discernir la verdadera intención detrás de nuestra generosidad. El diezmo en el Nuevo Testamento o Brit Hadashah. El Brit Hadashah o Nuevo Testamento no respalda la práctica moderna del diezmo, que es comúnmente enseñada en las iglesias. El pasaje de Hebreos 7, 1, 2 menciona a Melquisedec, sacerdote del Elohim Altísimo, a quien Abraham le dio un diezmo. Sin embargo, este acto no establece un modelo para el diezmo actual. El enfoque de Hebreos está en el sacerdocio de Melquisedec, y como este se cumple en Yeshua, Jesús, quien es el sacerdote eterno según el orden de Melquisedec, no el levítico. La ofrenda de Abraham a Melquisedec fue voluntaria, una respuesta a un botín de guerra, no un diezmo regular o basado en las ganancias personales. Abraham no dio este diezmo con la intención de recibir prosperidad, sino como un acto único de gratitud y reconocimiento a Melquisedec, quien representa a Yeshua. Además, Abraham no se quedó con nada del botín, devolviendo el 90% al rey de Sodoma, Génesis 14:21. El diezmo de Abraham no es un modelo bíblico para las iglesias modernas. Lo que Abraham dio fue una terumá, ofrenda, no un diezmo religioso. Además, Melquisedec, cuyo nombre significa Rey de Justicia, es una figura que prefigura a Yeshua, quien cumple el sacerdocio eterno y superior al levítico. Recordemos que Yeshua es de la tribu de Judá, por lo que no podría ser sacerdote por orden levítico. De hecho, el sacerdote debía descender de Aarón según la Torá. El libro de Hebreos explica que Yeshua es sacerdote, no por genealogía arónica o levítica, sino por orden de Melquisedec, que es una orden superior. Por eso en este versículo se mencionan las características de esta orden. No requiere genealogía y no tiene principio o fin. Esto está en Hebreos 7, 3-4, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo del Elohim. Permanece sacerdote para siempre. Considerada, pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Es así como Yeshua cumpliría con el requisito de la Torá para asumir el sacerdocio del tabernáculo celestial. El concepto de tzedaká, justicia, equidad, es central en la Biblia y se refleja en la figura de Melquisedec. La justicia no solo se refiere a la legalidad, sino también a la ayuda a los pobres y necesitados. El verdadero propósito del diezmo, basado en el modelo de Melquisedec, sería la justicia y la equidad social, no el enriquecimiento de instituciones religiosas. En conclusión, si debemos dar diezmos, deben ser dirigidos a Yeshua, el verdadero sacerdote eterno. El sacerdocio levítico y las prácticas de sacrificios fueron un recordatorio de la obra redentora de Yeshua. El modelo actual de diezmo, que favorece a los pastores y a las iglesias, no tiene base bíblica, ya que Yeshua nunca enseñó que los diezmos deben ser dados a los pastores, sino en cómo dar nuestros diezmos al Mesías. La verdadera forma de dar nuestros diezmos al Mesías es reflejada en las enseñanzas de Yeshua sobre la justicia y la compasión. En Mateo 25, 31, 46. Yeshua nos dice que lo que hagamos por los más necesitados es como si lo hiciéramos directamente para Él. Ayudar a los pobres y vulnerables es una forma de honrar a Dios y cumplir con el verdadero propósito de nuestras ofrendas.
En Santiago 1:27 y Santiago 2:5-8, se nos enseña que la verdadera religión consiste en visitar a huérfanos y viudas y cuidar a los pobres. Santiago subraya que, al ayudar a los necesitados, estamos siguiendo el mandamiento de amar al prójimo como a nosotros mismos. Además, en Mateo 19:16-23, Yeshua le dijo al joven rico que para tener vida eterna debía seguir los mandamientos, despojarse de sus riquezas y ayudar a los pobres. Esta enseñanza resalta 3 puntos clave: guardar los mandamientos, despojarse de lo material y servir al prójimo, especialmente a los pobres. Así, la manera de dar nuestros diezmos a Yeshua es ayudar a los necesitados, demostrando compasión y justicia. Este es el verdadero propósito detrás del diezmo, según la Torá y las enseñanzas de Yeshua: honrar a Dios, sirviendo a aquellos que más lo necesitan. El verdadero significado de las ofrendas en el Nuevo Testamento. En 2 Corintios 9:6-7, muchos citan el pasaje para justificar el diezmo al pastor: el que siembra escasamente, cosechará escasamente, y el que siembra abundantemente, cosechará abundantemente. Cada uno dé como se propuso en su corazón, no con tristeza o por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Sin embargo, este versículo no se refiere al diezmo, sino a las ofrendas. El contexto está relacionado con ayudar a los hermanos necesitados, no con una obligación religiosa o con fines personales de los líderes. En 2 Corintios 9:7-10, se habla de dar con generosidad para suplir las necesidades de los hermanos en Yeshua. Pablo cita el Salmo 112, que subraya que dar a los pobres es una acción de quien teme a Dios y su justicia permanece para siempre. La ofrenda en cuestión no es para los líderes, sino para los santos, es decir, aquellos que forman parte de la comunidad de creyentes y están pasando por dificultades económicas. Pablo confirma esta interpretación al mencionar en Romanos 15:25-26 que Macedonia y Acaya hicieron una contribución voluntaria para los pobres en Jerusalén, los hermanos necesitados. Por lo tanto, cuando Pablo dice en 2 Corintios 9:7 que Dios ama al dador alegre, se refiere a la ofrenda destinada a ayudar a los creyentes en necesidad, no a una obligación religiosa hacia los pastores o líderes. En 1 Corintios 16:2, también se menciona que cada miembro de la congregación debe apartar lo que haya prosperado para las ofrendas destinadas a los santos necesitados, nunca a un diezmo obligatorio. En resumen, las ofrendas en el Nuevo Testamento tienen un propósito claro: ayudar a los hermanos en necesidad dentro de la comunidad de fe, no como un tributo obligatorio al pastor o la iglesia. ¿Cómo se sustentaba el ministerio en el primer siglo? La verdadera enseñanza sobre las ofrendas y el diezmo. ¿Te has preguntado cómo se sostenía el ministerio en los tiempos de los apóstoles sin el diezmo tal como lo conocemos hoy? La respuesta es simple: fe en que el Eterno proveerá. En Hechos 2:42-45 y Hechos 4:32-35, vemos un modelo de generosidad voluntaria, donde los creyentes vendían sus propiedades para ayudar a los más necesitados dentro de la comunidad. Todo esto se hacía por voluntad propia, no por obligación. La gente comprendía que todo lo que poseían provenía de Dios, y lo compartían para suplir las necesidades de otros, especialmente de los hermanos en la fe. Es fundamental entender que, aunque no se menciona un diezmo obligatorio, sí existe un derecho legítimo para que los ministros sean sostenidos por aquellos a quienes enseñan la palabra. En Gálatas 6:6 y 1 Timoteo 5:17-18, Pablo enseña que aquellos que enseñan el Evangelio tienen derecho a recibir apoyo para cubrir sus necesidades básicas. Sin embargo, el propósito de las ofrendas no es enriquecerse, sino vivir del Evangelio, 1 Corintios 9:14, lo que implica cubrir necesidades básicas como alimento y alojamiento, pero nunca como un medio para acumular riquezas. La verdadera actitud en cuanto a las ofrendas debe ser de gratitud y generosidad voluntaria,
no por obligación o por miedo a una maldición, como a menudo se enseña en muchas iglesias hoy en día. Pablo y los apóstoles mismos trabajaban con sus manos para no ser una carga para los demás. 1 Tesalonicenses 2:9, hermanos míos. Ustedes seguramente se acuerdan de lo duro que trabajamos para ganarnos la vida mientras les anunciábamos la buena noticia de Elohim. Trabajamos de día y de noche para que ninguna de ustedes tuviera que darnos dinero. Hechos 20, 33-34. Nunca he querido que me den dinero ni ropa, ustedes bien saben que con mis propias manos he trabajado para conseguir todo lo que mis ayudantes y yo hemos necesitado para vivir. Les he enseñado que deben trabajar y ayudar a los que nada tienen. Recuerden lo que nos dijo el Señor Yeshua. Dios bendice más al que da que al que recibe. Ellos nos dan el ejemplo de trabajo y el ministro debe buscar el bienestar de su comunidad, sin depender de una obligación financiera. Si tú no conocías esto es porque no se enseña en las iglesias en la actualidad, especialmente las que siguen operando con el diezmo religioso.